Hola a todos, ¿cómo están? En nuestra clase anterior lo que hicimos fue comenzar a trabajar con programación orientada a objetos en PHP y lo que hicimos fue ver cómo declarar clases, cómo instanciar objetos, cómo construir métodos y así como también vimos los cuatro principios de la programación orientada a objetos utilizando PHP. Es decir, que vimos la manera de utilizar herencia, clases abstractas, interfaces, polimorfismo, abstracción. También lo que hicimos fue ver funciones de interés utilizando PHP y finalmente hicimos una revisión del uso de namespaces y la importancia que hay al utilizarlos para justamente darle una jerarquía y una organización a nuestras clases. Estos temas vistos en la clase anterior nos van a servir para la clase de hoy, en la cual veremos tres puntos bastante principales de la materia, que son la utilización de autoload, la persistencia de datos utilizando archivos y lenguaje JSON, y finalmente la utilización de variables de sesión o session para poder mantener el estado de algunas variables u objetos a través de los distintos requests y responses. Vamos a comenzar. En una aplicación web real tendremos muchas clases que utilizar y por lo tanto incluir los archivos uno a uno resultaría engorroso. Esto está claro que a medida que nuestras aplicaciones van aumentando en tamaño y en complejidad, van a requerir que nosotros tengamos que construir más cantidad de clases y organizarlo en más cantidad de archivos. Y si cada vez que vamos aumentando esta cantidad tenemos que ir incluyendo los archivos de manera manual o referenciándolos de manera manual, se termina volviendo engorroso para el trabajo del programador y también va a ser muy factible de que esto nos arroje errores. Para eso nosotros vamos a utilizar una función que es nativa de PHP llamada SPL Autoload Register. Esta función lo que hace es trabajar directamente con SPL. SPL o SPL viene de la abreviación de Standard PHP Library o librería estándar de PHP, que es una librería que ya viene compilada de manera nativa y que nos provee un conjunto de funciones y operadores para poder trabajar de manera natural, ¿sí? Y nos provee de funcionalidad básica como por ejemplo iteradores y demás tipos de comandos que usualmente estamos utilizando. A través de SPL Autoload Register, que es esta función de la que estamos hablando en este momento, nos va a permitir de cierta forma agarrar nuestras clases, es decir, las clases que nosotros vamos a construir en nuestra aplicación y registrarlas como parte de esta librería estándar de PHP. De esta manera nos va a permitir cargar un montón de clases que en el momento que nosotros necesitemos utilizarlas dentro de nuestra aplicación, simplemente al referenciar la clase, la SPL se va a encargar de buscar la clase que previamente fue cargada y levantarla en memoria para que podamos utilizarla. Lo que vamos a hacer justamente es invocar una sola vez esta función de SPL Autoload y vamos a dejar que PHP se encargue de cargar nuestras clases a medida que lo utilizamos. Si vamos al ejemplo concreto, el cual abordaremos en detalle en el segundo video que corresponde a la parte explicativa o de ejemplificación de código, en este ejemplo podemos ver que tenemos un archivo PHP llamado student.php que está dentro de una carpeta o de un folder llamado models. Cabe aclarar que acá estoy trabajando con tres archivos distintos que están comentados para que ustedes puedan verlo. Por una cuestión de espacio, justamente en el slide están puestos todos juntos, pero estamos hablando de tres archivos que físicamente están separados uno de otro. Nuestro primer archivo, que corresponde a un modelo, está guardado dentro del folder models y se llama student.php, hace referencia a un namespace models y utiliza justamente otro modelo que es person. Básicamente lo que hace student es extender a person,
donde se le agrega un record ID y luego tenemos un getRecord y un setRecord, básicamente un getter y un setter, métodos que ustedes ya conocen. Luego voy a estar declarando una clase, justamente, o un archivo mejor dicho, llamado autoload.php, que lo único que va a tener en su interior es la declaración o la invocación a SPL Autoload Register, a esta función, y va a tomar como parámetro una función anónima. Esta función anónima va a recibir el nombre de una clase. Lo que va a hacer es, a partir del nombre de la clase, agregar la extensión PHP. De esta manera, el nombre de la clase más PHP va a conformar toda la ruta que corresponde al archivo que quiero cargar y va a ser un require once de ese archivo. Es decir, lo que va a hacer es requerirlo o incluirlo dentro de nuestro código. Ahora, si vamos a ver el funcionamiento de esto, finalmente podemos ver un archivo index.php que lo primero que hace en su primera línea es hacer un require once de autoload. Autoload lo estamos guardando adentro de un folder llamado config, donde vamos a guardar ciertos archivos que nos van a hacer de configuración o de parametrización global de nuestras aplicaciones, por una cuestión de organización más que nada. Al hacer un require once de este config autoload.php, lo que estamos haciendo es básicamente traernos esta función, ¿sí?, que al invocarla dijimos va a estar esperando que le pase el nombre de una clase. En la siguiente línea lo que voy a hacer es hacer un use de models student as student. Esto lo que va a hacer es que cada vez que, cuando yo haga esta referencia, mejor dicho, voy a estar incluyendo el archivo que previamente generé, que es el archivo de modelo. Ahora bien, en el momento que yo haga student igual new student, esta clase justamente no va a estar encontrada porque en ningún momento hice un require once de la clase student. Pero como yo ya pasé a través de este SPL Autoload Register, lo que va a hacer esta función es estar esperando que yo le pase el nombre de una clase. El nombre de la clase en realidad es models student, que concatenado con PHP va a terminar generando que SPL Autoload Register llame a un require once de models/student.php. En síntesis, lo que va a estar pasando es que cada vez que yo necesite o esté declarando un objeto de una clase que todavía no está cargada, SPL Autoload Register se va a encargar de recibir como parámetro el nombre de la clase. En este caso es models student, le va a concatenar PHP y eso va a ser un require once, es decir, va a ir a buscar el archivo que se encuentra dentro de la carpeta models, que se llama student y cuya extensión es PHP. El resultado es que va a cargar justamente esa clase en memoria, es decir, la va a cargar como parte de las librerías disponibles y me va a permitir instanciar el objeto, asignarle distintos tipos de valores a sus setters y finalmente cuando hagamos un var dump vamos a ver de que ese student se está generando correctamente. Como una síntesis, después veremos en los ejemplos cómo funciona. Lo que nos va a permitir es despreocuparnos por el nombre de los archivos, en qué ruta se encuentran y todo ese lío que tenemos de fondo, que a medida que van sumándose clases a nuestra aplicación se va volviendo más engorroso de mantener, y nos permite tener un único archivo llamado autoload.php que al hacer un require once en la primera línea de código de nuestros archivos se va a encargar de estar en cierta manera esperando que yo le pida alguna clase para autocargarla por mí, es decir, evitándome que yo lo haga de manera manual. El siguiente tema es la persistencia con JSON y archivos. Nosotros a lo largo de esta materia vamos a comenzar a ver de qué manera podemos persistir los datos. Lo que podemos decir hasta el momento es que todo lo que venimos programando es en memoria, es decir, todo lo que estamos guardando, por así decirlo, lo estamos haciendo en arrays, en memoria,
que lógicamente entre un postback al otro se pierden, y por supuesto si la aplicación se cierra y se vuelve a abrir, todos estos datos son volátiles y tengo que volver a cargarlos. Hasta que comencemos a ver base de datos en unas clases más adelante, vamos a sustituir la persistencia utilizando otra herramienta que es justamente archivos, y dentro de esos archivos vamos a guardar objetos de tipo JSON. Los objetos JSON vienen de JavaScript Object Notation, ¿sí? Que es una manera justamente de declarar objetos con una codificación específica, y que es un estándar, que significa que es un estándar que es utilizado por todos los lenguajes de programación, sobre todo también en la programación web. Entonces la idea justamente de este código que vamos a ver en este momento es ver de qué manera yo puedo tomar mis objetos, ¿sí? O datos, transformarlos en objetos JSON, guardarlos en un archivo, y luego en el momento de necesitar esos datos, como pedirle al archivo que me lea los datos que están adentro, que dijimos son objetos JSON, y decodificarlos para volver a construir nuestras clases o nuestros objetos y poder seguir trabajando con ellos. Bien, entonces, para poder entender cómo funciona esto, vamos a ver parte del código y a su vez vamos a ir viendo las definiciones de ciertas funciones, ¿sí? Que se emplean para llevar a cabo este trabajo. Arranquemos con una abstracción, simplemente tratando de entender qué es lo que hace nuestro código. Una vez que entendamos qué hace nuestro código, vamos a ver puntualmente ciertas funciones para determinar o terminar de entender qué es lo que hacen y para qué sirven. En este caso lo que hemos hecho es construir un Student Repository. El Student Repository básicamente es un tipo de patrón de diseño llamado repository, que lo que hace es abstraernos hacia arriba de la implementación subyacente de la lógica de cómo se maneja el acceso a datos. Es decir, que cuando yo me encuentro con un repository o un repositorio, estoy hablando de una clase que se encarga de persistir información, obviamente de devolverme esa información también desde el lugar donde se están guardando, pero sin importarme yo desde afuera de qué manera se guardan o se obtienen los datos. Este repositorio obviamente va a utilizar JSON. Entonces, lo que estamos haciendo en este ejemplo que está acá, básicamente lo primero es declarar un archivo JSON, que es el archivo donde vamos a guardar nuestros datos y del cual vamos a obtener nuestros datos. También vamos a utilizar a nivel de clase, pero de forma privada, una lista de estudiantes que se corresponde justamente con el Student Repository, donde vamos a ir guardando nuestros elementos para ir haciendo el pasamanos desde el archivo y del archivo hacia la clase. Básicamente nosotros acá tenemos dos operaciones que vamos a realizar. Una operación que es agregar alumnos o estudiantes, y otra operación que es pedirle a nuestro repositorio que me devuelva una lista de estudiantes o de alumnos. Para eso tenemos dos métodos públicos, un método add y un método getAll. Pero para poder trabajar con archivos JSON voy a avalarme de dos métodos privados que son SaveData y RetrieveData. Estos dos métodos privados, al ser privados, son de uso interno del repositorio y se van a encargar justamente de tomar los objetos que yo le esté mandando del exterior, transformarlos a JSON, guardarlos adentro del archivo, y el retrieve va a ser lo opuesto: tomar el contenido JSON de un archivo, transformarlo a clases y retornar la lista como un array de objetos de tipo student. Entonces veamos cómo funciona esto. Nuestro método add es un método add tradicional de un repositorio que se encarga básicamente de recibir un objeto de tipo student y guardarlo. La diferencia está en que en lugar de guardarlo solamente en una lista, se va a encargar de guardar en una lista, pero también persistir todo el contenido adentro del objeto JSON. Veamos. Cada vez que llega un student nuevo en la función, voy a llamar primero al RetrieveData. El RetrieveData, que es el que está acá abajo, se va a encargar de declarar un arreglo vacío
preguntar si el archivo JSON con el que estoy operando existe, y si existe, pedirle a ese archivo que lea todo el contenido. Este file getContents lo que va a hacer básicamente es leer todo el contenido del archivo. Ese contenido, si bien lo va a leer como un texto, dijimos que adentro va a contener objetos de tipo JSON. Por lo tanto, vamos a utilizar una función que es JSON_decode, que lo que va a hacer es básicamente leer el contenido y transformarlo justamente en el contenido JSON y transformarlo en un arreglo de datos para poder leerlo. Ese arreglo que finalmente yo obtengo a partir del JSON que se encontraba dentro del archivo, lo voy a recorrer. Ese arreglo que me está devolviendo es un arreglo asociativo, donde tengo básicamente las columnas van a ser los nombres de las propiedades o los atributos de esa clase. De esa manera yo puedo ir recorriendo el archivo, el arreglo, voy a ir construyendo objetos de tipo student y le voy a ir asignando a cada objeto nuevo el valor que le corresponde del arreglo. Record ID, first name, last name. Una vez que yo creé un objeto student a partir de un registro obtenido del arreglo, lo voy a guardar en una lista que es student list. Voy a dar la vuelta y voy a seguir la lectura de ese arreglo hasta terminar todos los students que se han devuelto. Básicamente, en realidad, lo que va a hacer esto es devolverme un arreglo de arreglos, si lo vemos de otra manera. ¿Por qué? Porque el arreglo principal van a ser todos los students. Y por cada student me devuelve un arreglo donde cada columna es un array asociativo, digamos, donde cada columna es cada uno de los atributos de ese objeto, el cual yo tengo que leer para pasárselos al objeto student que estoy construyendo para volver a formar mi lista de objetos. Entonces, volvamos de vuelta a nuestra función add. Cada vez que recibo un student nuevo, voy a ir al archivo con el retrieve data, voy a traerme todos los alumnos o todos los students que ya estaban guardados, me los va a guardar en esta lista student list, y voy a agregarle a esa student list el nuevo estudiante. Es decir, si yo tenía 50 alumnos guardados en el archivo, voy a obtener los 50, el que está viniendo es el 51, lo agrego y ahora student list tiene 51 elementos. Finalmente voy a llamar al SaveData y vamos a ver qué es lo que hace nuestro SaveData. SaveData lo que va a hacer es declarar un arreglo, que lo voy a utilizar para la codificación. Voy a recorrer mi lista interna de students y por cada student que yo encuentre voy a ir armando un arreglo asociativo, donde, de la misma manera que hicimos con el retrieve, pero ahora al revés, donde cada atributo de cada estudiante forma parte de un índice asociativo del array. Una vez que ya tengo este values array que corresponde a un estudiante, lo guardo dentro de un arreglo general. Al finalizar, voy a tener un arreglo principal con todos los students y cada elemento de ese arreglo es a su vez un arreglo asociativo que contiene los datos de cada estudiante. Una vez que tengo ese arreglo, lo que voy a hacer es un JSON encode, que es lo opuesto al decode. El encode lo que va a hacer es agarrar el agarrar el arreglo y transformarlo en código JSON. Ese contenido JSON lo voy a estar guardando dentro de una variable y luego le voy a pedir a través de la función file_put_contents, le voy a pedir a PHP que agarre el archivo student.json y le agregue JSON_content, que es justamente el arreglo de objetos JSON. En síntesis, lo que voy a estar haciendo es, cada vez que yo quiero agregar un student, voy a ir a buscar al archivo todos los estudiantes, los voy a decodificar, lo voy a transformar en una lista, voy a agregar el alumno nuevo y luego esa lista nueva resultante le voy a pedir al archivo que la vuelva a guardar. Va a pisar todo el contenido anterior, por eso vuelvo a mandar la lista completa, ¿sí? Y luego tengo la función pública getAll, el método getAll,
que lo que va a hacer básicamente es devolver todos los alumnos. Es decir, va a llamar al retrieve data, que básicamente lo que hace es ir al archivo, agarrar el arreglo de objetos JSON, decodificarlo, transformarlo en un arreglo asociativo en PHP, recorrer ese archivo, ese array asociativo y generar una lista de objetos, y voy a devolver esa lista de objetos a través de este return. En consecuencia, cuando yo utilice mi student repository, cuando le pida add va a guardar, y cuando le pida get all voy a recibir un arreglo de objetos. Desde afuera del repositorio todo esto va a ser transparente, no voy a saber qué es lo que está pasando adentro, y de esta manera estamos justamente utilizando este patrón repository que lo que hace es encapsular esta lógica. Vamos a ver un ejemplo de esto en el siguiente video, que es el de ejemplos. Para poder utilizar esto entonces, la persistencia con JSON y archivos, utilizamos algunas funciones, ¿sí?, que son importantes y que las vamos a nombrar. Vimos que para poder obtener el file name estamos utilizando guión bajo, dir, guión bajo. Esta es una constante de sistema y básicamente lo que hace es devolver el directorio donde se encuentra el archivo que invoca la función. Quiere decir que esta constante básicamente lo que va a hacer es devolverme en qué directorio se encuentra el archivo en el que estoy invocando la función dir justamente. Dirname se utiliza generalmente junto con dir y lo que hace es, dado una ruta, dado un directorio, me devuelve la ruta de ese archivo, ¿sí? La ruta, digamos, completa de ese archivo o ese directorio. De esta manera, utilizando dirname dir, lo que me va a permitir acá es obtener la ruta completa de este archivo de data para poder llegar a la ruta completa de data students.json. Como dijimos antes, JSON Encode lo que hace es codificar un JSON, es decir, convertir un valor a un objeto JSON. Y tenemos un parámetro que lo vimos por acá, pero que no lo habíamos comentado todavía, que es JSON_prettyPrint. JSON_prettyPrint es básicamente un parámetro que al utilizarlo lo que hace es formatear el contenido JSON que acabo de generar de una manera que sea más legible. Ya vamos a ver en el ejemplo cómo queda. No significa que si no lo utilizo no va a funcionar. Al no utilizar JSON_prettyPrint se va a guardar el contenido JSON en el archivo, pero visualmente no va a estar indentado y no va a ser tan legible como utilizando JSON_prettyPrint. JSON Decode lo que hace es justamente lo opuesto al encode. Toma un contenido de tipo JSON y lo convierte a un string. Pero cuando utilizamos el parámetro true, como vemos acá, JSON Decode content true, lo que hace es que en lugar de devolver un string a secas, transforma el contenido que se decodifica como un array asociativo. Y esto es justamente lo que nosotros necesitamos, porque tenemos que agarrar el contenido JSON, transformarlo en un arreglo asociativo para poder recorrerlo y volver a generar nuestros objetos. File.putContents lo que hace básicamente es guardar contenido dentro de un archivo, con el adicional de que si ese archivo no existe, lo crea. Y FileGetContents lo que hace es recupera o lee todo el contenido de un archivo. Tenemos que hacer un control de que ese archivo exista, porque si no nos arroja un error. Para poder corroborar si ese archivo existe, utilizamos esta otra función de ayuda que es FileExists, donde básicamente nos va a decir true si el archivo existe o false si el archivo no existe o no fue creado. El siguiente y último capítulo es la utilización de session. Las variables de sesión nos permiten guardar información para ser utilizada entre múltiples páginas. Como sabrán, ya que nosotros estamos trabajando con PHP y PHP es stateless, es decir, que no mantiene estado entre los distintos postbacks,
necesitamos utilizar algún método que nos permita guardar información entre los requests y los responses. Las variables de sesión por defecto van a permanecer abiertas o creadas hasta que se cierre el navegador o bien hasta que se destruya esa sesión o esa variable de sesión de manera explícita. Es decir, yo puedo borrar la sesión o una variable específica de sesión de manera explícita. Si no, van a quedar creadas y con contenido, digamos, con algún valor, hasta que se cierre el navegador. Para poder utilizar session o variables de sesión, necesitamos primero que nada invocar una función que es session start. Esto es en PHP hablando, ¿no? Es una función necesaria para crear o abrir una sesión. Si la sesión ya existe, la abre. Si la sesión no existe, la crea. Lo importante a tener en cuenta cuando utilizamos este session start es que arriba del código de donde se llama o se invoca session start no puede haber nada de código HTML, ni siquiera un espacio en blanco. Puede haber código PHP, sí, pero no puede haber ningún contenido renderizado de HTML arriba del session start, porque esto genera un error en el momento que se ejecuta. Todas las variables de sesión que yo cree, y entiendo por variable de sesión enteros, strings, un true y un false, un objeto, un arreglo, es decir, la variable de sesión puede ser de cualquier tipo. Las variables de sesión, como decíamos, se van a guardar en un arreglo llamado pesos-session, que es un array asociativo global provisto por PHP que nos permite alojar o almacenar toda nuestra variable de sesión. Pesos-session tiene el mismo comportamiento que pesos-post, que pesos-get, ¿sí? O sea, mantiene esa misma estructura global y es un array asociativo global de PHP. Cuando lo que quiero es destruir la sesión por completo, es decir, liberar todas las variables de sesión y destruir una sesión por completo en PHP, utilizo el comando session destroy. Y finalmente tenemos otra función que la vamos a utilizar bastante, que es header. Header lo que hace es enviar un encabezado HTTP al cliente. No puede haber código HTML antes de invocar esta función, es decir, tiene el mismo comportamiento que session start. Si yo realizo una invocación a la función header, no puede haber nada de código HTML antes de esa invocación. Después sí puede haber código HTML, pero antes no. Un ejemplo de esto es header location index.php, que cuando esto se ejecuta lo que hace es redireccionar, por eso es un location, en este caso a la página index.php. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo funciona. Estamos utilizando nuestro autoload, ya acá estamos reutilizando las cosas que venimos viendo unos minutos atrás. Estamos haciendo referencia a nuestro namespace de user. Y acá estoy teniendo una rutina de código en PHP que pregunta si hay post. Entonces voy a levantar dos variables, email y password. Voy a hacer una comparación si email es igual a john@adobe.com y si el password es un 23456. Si esto se cumple, abro mi sesión, la creo, session start, genero un objeto de tipo user que se va a llamar logged user, le voy a setear el email, le voy a setear el password. Este objeto que acabo de crear lo voy a guardar adentro de una variable de sesión dentro del arreglo llamado logged user y voy a redireccionar a la página principal de la aplicación. Si el usuario no es este y el password tampoco coincide, cualquiera de las dos cosas, es decir, si el usuario no es y el password, o el password no coincide, entonces voy a redireccionar, acá hay un typo, falta un H, voy a redireccionar a la misma página index.php. Como estaremos viendo, si se lo imaginan, lo que estoy haciendo acá es ni más ni menos que
una rutina de logueo o de inicio de sesión. Entonces, nuestro main.php, que es este archivo que está acá, sería como la página principal de la aplicación una vez que logré loguearme. Esta página también hace un autoload y llama a user, inicio mi sesión y pregunto si la variable de sesión loggedUser existe. Entonces significa que el usuario en algún momento se logueó correctamente. Por lo tanto, lo que hago es guardar la variable de sesión en una variable local y bueno, daré la bienvenida al sistema o haré alguna rutina de código específica para el usuario que se logueó con éxito. Si esta variable no se encuentra establecida, lo que voy a hacer es redireccionar al index para que el usuario se vuelva a loguear. Y finalmente tengo otro archivo que es un logout.php que lo único que hace es abrir la sesión, destruirla y redireccionar a la página de login. Vamos a recapitular un poquito. Cada vez que el usuario en la página index, que no está acá, pero sí la vamos a ver en el ejemplo, en la página index ingresa un usuario y contraseña, al hacer clic en el botón iniciar sesión, se dispara el postback, que es este login.php. Este postback va a preguntar si hay un post, levanto el email y el password y realizo una comparación de si el usuario se está logueando correctamente. Si el usuario se loguea correctamente, abro la sesión, creo un objeto de tipo usuario, que le voy a llamar loggedUser para mantener ese usuario logueado, lo voy a guardar en sesión y voy a redirigir a la página principal de la aplicación. Si el usuario no se está logueando correctamente porque hay un error en el usuario o en la contraseña, voy a volver a cargar el index para que vuelva a ingresar los datos de usuario. La página principal, que es el main, es una página que tiene que estar controlada, es decir, yo no puedo acceder por URL a la página principal porque estaría bypassando o estaría salteándome, diciéndolo de otra manera, el inicio de sesión. Con lo cual, mi página main.php y cualquier página interna que requiera autenticación va a tener que abrir la sesión y preguntar si en esa sesión existe esta variable loggedUser. Si esa variable existe, en este caso presuponemos de que el usuario se logueó correctamente y por lo tanto mostraré algún menú, daré una bienvenida o lo que necesite. Si esa variable no existe, voy a entender que el usuario nunca se inició sesión correctamente, con lo cual vuelvo a redirigir al index, que es la página de inicio de sesión. Y si el usuario finalmente hace clic en algún botón que me imagino que estará en algún menú arriba a la derecha o en algún lado de logout o de cierre de sesión, se va a ejecutar esta página logout, que lo único que hace es abrir la sesión para luego destruirla y volver a redirigir al inicio de sesión. Como verán, en ninguno de estos casos hay código PHP que anteceda al session start o que anteceda al header. Solamente vemos código PHP. Bien, hasta acá hemos visto estos tres puntos principales de la materia que tienen que ver con el uso de autoload, tienen que ver la primera parte de persistencia utilizando archivos y objetos JSON y finalmente el uso de session para mantener el estado de algunas variables o de objetos a través de los diferentes requests y responses que vamos viendo o que vamos teniendo durante la aplicación. En el próximo video vamos a ver justamente de qué manera integramos esto y cómo lo hacemos funcionar y algunos ejemplos por ahí de interés para terminar de comprender estos tres temas. Nos vemos la próxima. Chau.